En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad. Hola, buen día, comunidad de Medical Expo. Estamos el día de hoy en un webinario más y bueno, pues agradecemos la presencia de todos los que se pueden conectar el día de hoy, que es Día de las Madres, y felicitamos a todas las que están aquí acompañándonos, que son mamás. Y bueno, recordarles que ya pueden registrarse a la séptima edición de Medical Expo los días 29, 30 y 31 de octubre. Será en la Ciudad de México, en el Wall Street Center. Aquí en el chat vamos a estar dejando el enlace para que ya puedan obtener su cortesía sin costo y los links de registro, si les interesa participar, ya pueden apartar su lugar para el evento durante estos 3 días. Y bueno, comentarles que el link de la descarga de la constancia aparecerá al concluir el webinario. Recuerden que si no pueden descargarla, pueden contactarse con nosotros mediante las redes sociales y tienen un lapso de 24 horas porque la constancia vence, el link vence, entonces después de 24 horas ya no podemos poder otorgársela de nuevo la constancia por parte de nosotros. Y bueno, sin más, vamos a presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Evelia Verónica Romo Asensio, médico anestesiólogo cardiovascular, egresada del IMSS, Hospital de Especialidades del CM y presidenta actualmente de la Asociación de Anestesiólogos del Estado de Jalisco, Colegio Médico AC, con el tema que es el proceso de la anestesia, cómo funciona y por qué es importante para la cirugía. Y bueno, le doy la palabra a la doctora. Muchísimas gracias a Medical Expo por la invitación. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Ya me presentó la compañera, pero reitero mi nombre, soy la doctora Evelia Verónica Romo Asensio y bueno, soy anestesióloga cardiovascular. Y el día de hoy el tema que vamos a platicar es de vital importancia y estoy muy agradecida con Medical Expo por habernos permitido expresar este tema, ya que no solamente es importante para el personal de la salud, sino también para todo el resto de la población, sobre todo que la gente esté más empapada de este tema y ojalá se logren dispersar algunas dudas si es que las hubiera. Entonces, si me permiten, voy a comenzar con la presentación y la vamos aquí a compartir. Bueno, el tema es el proceso de la anestesia. ¿Qué es la anestesia? ¿Cómo funciona y por qué es importante para nuestra cirugía? Bueno, partimos del concepto de por qué es importante la anestesia y cuál es su objetivo principal. Primero que nada hay que definir qué es la anestesiología. La anestesiología es una de las tantas especialidades que existen en la actualidad, la cual está dedicada prácticamente a aliviar el dolor y al total cuidado de los pacientes antes, durante y después de cualquier procedimiento, no solamente de un procedimiento quirúrgico, porque hay procedimientos que no se realizan en quirófano que también requieren de una anestesia, por ejemplo, una colonoscopía, una endoscopía, una resonancia, que no es propiamente un procedimiento, es un estudio de diagnóstico, pero hay pacientes que, por ejemplo, son claustrofóbicos o que padecen de crisis convulsivas, que por el movimiento que están presentando no se les puede realizar el estudio y requieren de una sedación. Y una sedación es parte de una anestesia en un grado menor que una anestesia total. Entonces, el objetivo principal de cualquier anestesia en cualquiera de sus grados va a ser que el paciente esté en un equilibrio interno en todos sus órganos, es decir, mantener la homeostasis del paciente en todo momento, que su estado fisiológico sea óptimo y adecuadamente equilibrado.
La anestesiología ha tenido desde la época prehistórica presencia en todos los procedimientos que los cirujanos han tratado de hacer. Entonces, la anestesia siempre está presente en una cirugía antes y durante la intervención, y obviamente después de la intervención para manejarle el dolor a los pacientes. Durante la cirugía juega un papel muy importante, ya que no es posible realizar una cirugía si el paciente no está debidamente anestesiado, porque esto generaría que el paciente esté incómodo, que perciba el dolor, que se esté moviendo y obviamente poner en riesgo la técnica quirúrgica y que ocurra algún incidente durante la cirugía que comprometa el estado del paciente y obviamente también el bienestar y el actuar del cirujano. Esta práctica anestésica está debidamente fundamentada o legislada no solamente en la Ley General de Salud, sino en algunas otras documentaciones, como lo es la Norma Oficial Mexicana de Anestesiología para la práctica de la misma, emitida en el 2011. Y actualmente el proyecto de la norma, que tiene una modificación ya establecida desde el 2017, la cual está en vías de aprobarse. Esta legislación nos marca todo lo necesario para poder practicar una anestesia. Nos dice desde la estructura y equipamiento mínimo indispensable que deben de tener todos los hospitales, hasta todo el actuar y el deber que debe de tener todos y cada uno de los que participan en el proceso anestesiológico. Obviamente el anestesiólogo nos va marcando todos los parámetros y todas las partes en las que debe de actuar el anestesiólogo, cómo debe de actuar y qué es lo que debe vigilar. El hecho de no cumplir esta norma, tanto por parte de los hospitales como nosotros como profesionales de la salud, anestesiólogos que somos, si no cumplimos esta norma, nos vemos inmiscuidos en situaciones legales muy severas que pueden tener repercusiones en un momento muy importantes, hasta pérdida de licencias sanitarias en los hospitales o pérdidas de nuestras cédulas profesionales nosotros como anestesiólogos. Por eso es muy importante tener el conocimiento de la misma. Entonces, vamos a entrar ya a abordar lo que es el tema de hoy. ¿Cómo es el proceso anestesiológico? Bueno, el proceso de la anestesia comienza no en el quirófano, comienza desde antes, desde el momento cirujano, en una consulta detecta que el paciente tiene un diagnóstico quirúrgico, es decir, que por la patología que está presentando el paciente debe de requerir alguna cirugía o bien que el paciente requiere algún procedimiento fuera de quirófano, por ejemplo, un cateterismo cardíaco, el paciente requiere de un manejo anestésico. Desde ese momento empieza el proceso anestesiológico. ¿Por qué? Porque el cirujano tiene que mandarle a hacer una serie de exámenes preoperatorias que incluyen exámenes de sangre, exámenes de gabinete, vamos a ver un poquito más adelante sobre de ellos, los debe de revisar y aparte de hacer una historia clínica completa. Con toda esa batería de estudios, debe de mandar al paciente alguna valoración especial en el caso de que la requiera. Por ejemplo, al médico internista, si es diabético, hipertenso y tiene un mal control, tiene que verlo un médico internista o incluso tal vez un cardiólogo si en el electrocardiograma se encontraron algunas alteraciones específicas. Estas valoraciones especiales, ya que cuenta con ellas el paciente, debe de ser enviado entonces ese paciente con toda esa batería de estudios y esas valoraciones a la valoración preanestésica. La valoración preanestésica es realizada por un anestesiólogo, no puede ser realizada por ningún técnico en anestesia, como normalmente denominan técnicos anestesistas. Ellos no están capacitados al 100% para hacer una valoración preanestésica y para aplicar una anestesia con todo lo que esto implica, que vamos a ver más adelante, de todas las acciones que realiza un anestesiólogo durante un acto quirúrgico. Entonces, la valoración preanestésica está definida por la Sociedad Americana de Anestesiólogos, por sus siglas en inglés ASA, que es una de las asociaciones que nos rige a nosotros y que también nos reglamenta de manera internacional como el proceso de valoración clínica que precede al acto quirúrgico para procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente no pasa la valoración preanestésica para una cirugía electiva, no puede ser llevado a cirugía. Es como un filtro en el cual nosotros, previo el análisis de los exámenes que se le mandaron tomar o incluso en algún momento
Si vemos que requiere algún otro estudio en particular o alguna valoración en particular que no fue detectada previamente por el cirujano, nosotros estamos en condiciones de decir, después de la evaluación integral que hicimos con todos los elementos, explicarle al paciente por qué no puede ser llevado en ese momento a la cirugía y que requiere la intervención de algún otro especialista. Por ejemplo, un paciente que padece de la tiroides, si no tiene los exámenes de hormonas tiroideas actualizadas y un examen clínico de cómo está clínicamente por su problema de tiroides, el paciente no puede ser llevado a la cirugía electiva. Tiene que ser valorado por un endocrinólogo para que haga los ajustes necesarios al problema de fondo que tiene en este caso el hipotiroidismo o hipertiroidismo y lo ponga en condiciones adecuadas al paciente para que llegue en las mejores condiciones posibles a la cirugía, ya que la anestesia no es una especialidad que cure, pero sí es una especialidad que por los fármacos que utilizamos hay interacciones en el organismo que sí pueden poner en un momento dado en riesgo los signos vitales y las constantes vitales del paciente. Por eso es necesario que tengamos a la mano todos estos elementos y una evaluación preanestésica adecuada para poder detectar a tiempo cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad del paciente y obviamente la calidad de nuestro procedimiento anestesiológico. Esta valoración preanestésica, una vez que el paciente la aprobó, también en la evaluación preanestésica no solamente evaluamos exámenes de sangre, laboratorios, paraclínicos, etcétera, sino que también evaluamos otras cosas. Evaluamos el estado físico del paciente y algo muy importante, nuestra vía aérea de nuestro paciente, ya que hay pacientes que van a requerir de una anestesia general. Esto implica abordar la vía respiratoria del paciente. Esto es que cuando el paciente ya está totalmente con un estado de conciencia perdido, por así decirlo, que no escucha nada, no oye nada, no ve nada, no siente nada, nosotros tenemos que abrir su boca y poder colocar a través de la boca un tubito que va a su garganta. Hay características anatómicas de algunos pacientes en particulares que dificultan la colocación normal de este paciente. Es por eso que necesitamos la aplicación de unos dispositivos especiales como mascarillas laringias, videolaringoscopios, etcétera. Por eso es importante desde la evaluación preanestésica detectar este tipo de pacientes y poder armarnos con lo suficiente durante el proceso de la cirugía para garantizarle al paciente que va a tener un acceso adecuado de su vía aérea o de algún bloqueo regional, etcétera, lo que el paciente necesite. Por lo tanto, ya que el paciente aprobó la valoración preanestésica, entonces ya puede ser llevado a cirugía. Se le programa la cirugía y posteriormente, ya cuando el paciente está en quirófano, el anestesiólogo encargado del caso quirúrgico debe de realizar una valoración nuevamente previa al procedimiento anestésico. Esto es una ratificación o bien rectificación de lo que hicimos en la valoración preanestésica, ya que pudo haber algún dato que se pudo haber obviado, o bien el paciente en la valoración preanestésica estaba normal porque esa valoración se realizó hace 8 días o hace 15 días, pero ahora resulta que el paciente presenta una infección de vías respiratorias en este momento y ya va a ser llevado a la cirugía en este momento. El paciente no puede entrar a la cirugía con una infección de vías respiratorias porque se corre el riesgo de que el bichito o el virus o la bacteria que traiga en ese momento se corra a todo su organismo y provoque a posterior una infección, no solamente del sitio quirúrgico, sino una infección de los pulmones que se pueda complicar en algo muy grave como una neumonía o una sepsis. Es por esto que el anestesiólogo debe de realizar una nueva valoración para ver si hay algo que pueda impedir en ese momento realizar el acto anestésico. Si todo está bien, entonces se procede al inicio del procedimiento anestésico, donde el anestesiólogo se encarga de realizar muchísimas actividades que vamos a ver un poquito más adelante y se las voy a explicar un poquito más a fondo. Ya que termina el inicio de la anestesia, se procede con la realización de la cirugía. Cuando ya termina la cirugía, se da la finalización del procedimiento anestésico. Pero el anestesiólogo no solamente termina su actividad aquí, sino que va más allá, porque también debe de ver cómo se le va a manejar el dolor a ese paciente posterior a la cirugía. ¿Para qué? Para que su evolución sea de una manera más satisfactoria y sean menos
las posibilidades de alguna complicación posoperatoria, esto debido a una mala atención del dolor en el posoperatorio. Entonces, ¿qué papel desempeña el anestesiólogo durante el proceso anestesiológico? Son múltiples y variadas las funciones que hacemos. No solamente administramos la anestesia, que puede ir, como les mencionaba, de diferentes grados. Puede ser desde una sedación superficial, por ejemplo, para una cirugía oftálmica, en la que nada más el paciente está sedado, tiene oxígeno con unas puntas nasales por su nariz y la anestesia se administra solo localmente en su ojo. Sin embargo, el paciente debe estar tranquilo y sin dolor para que obviamente no se le mueva al oftalmólogo y no ocurra un incidente durante la cirugía en el ojo que está siendo intervenido. Pero posteriormente el paciente pueda irse a su casa lo más pronto posible y sin dolor. Eso sería el proceso, por así decirlo, más sencillo de la anestesia en un quirófano, un grado mínimo de anestesia que sería una sedación superficial. Hay otros grados de la anestesia como es ya la sedación más profunda o la anestesia general total, en la cual implica dormir totalmente al paciente, colocar un tubo en su boca, utilizar dispositivos especiales para que estén haciendo la función de su ventilación durante todo el proceso anestesiológico quirúrgico. Entonces, el anestesiólogo no solamente se encarga de mantener la anestesia, de mantener al paciente en un estado de confort, que no le duela, que no escuche, que no se mueva, y con sus signos vitales normales, sino que también se encarga de vigilar qué tanto está sangrado ese paciente y de reponerle los líquidos necesarios a ese paciente. Si requiere sangre o requiere algún otro de líquido nada más en ese momento. De vigilar cuánto está orinando ese paciente, vigilar la función de sus riñones durante todo el transoperatorio y de alguna manera hacer estrategias de proteger a ese riñón en caso de que se requiera. Si es un paciente con insuficiencia renal, esto todavía es un poco más complicado porque tenemos que hacer ajustes de dosis farmacológicas, tenemos que vigilar aún más esa función renal para evitar que se dañe más de lo que ya está. Vigilar que todas las intervenciones del cirujano sean adecuadas también. Vigilar que el cerebro esté debidamente protegido, que el corazón esté protegido, que los pulmones, los intestinos, el hígado, todos los órganos de nuestro cuerpo tienen acciones diferentes y nosotros debemos vigilarlos de una manera en específico a cada uno de ellos. Tenemos que saber la administración de fármacos especiales. Por ejemplo, en una cirugía de corazón, el anestesiólogo no solamente se encarga de dar la anestesia al paciente, sino que tiene que tener una actuación muy importante con la bomba de circulación extracorpórea, con fármacos que están encaminados a que el corazón lata adecuadamente. Son fármacos muy difíciles de manejar porque si hay cualquier situación con ellos, puede comprometer aún más los signos vitales del paciente. También es el encargado de proporcionar el manejo adecuado a los pacientes en situaciones de paro cardíaco, en situaciones críticas en el quirófano. El anestesiólogo se vuelve el líder de la sala y es el que da las directrices para poder rescatar a ese paciente de ese estado crítico que se está presentando. Y bueno, actualmente también el anestesiólogo, sus funciones ya no solamente se limitan a una actividad dentro del quirófano, como les mencionaba, también en la actualidad hay procesos especializados fuera de quirófanos en donde el anestesiólogo hace adiestramientos o subespecialidades que van más allá de lo básico de la anestesia para poder hacer procedimientos intervencionistas, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen cánceres terminales, que están con una polifarmacia muy importante. Esos pacientes, algunos de ellos se pueden beneficiar de algún procedimiento en una sala de hemodinamia, bajo una sedación o incluso una anestesia general, pero el anestesiólogo se encarga de colocar algunos bloqueos especiales que le van a ayudar al paciente a que no tenga dolor durante mucho tiempo y mejorar su calidad de vida después de ese procedimiento hasta que llegue a su fase terminal. Entonces, el proceso anestesiológico es múltiple y variado. Cada día se han desarrollado más monitores, máquinas de anestesia, dispositivos médicos que nos ayudan a garantizar que todos estos procedimientos que yo les acabo de mencionar sean colocados de manera segura
y que sean vigilados los pacientes de una manera muy segura para evitar en lo más posible las complicaciones que puedan tener a posteriori esos pacientes. Entonces, por eso es importante que todos los pacientes acudan a sus valoraciones preanestésicas, que le den la importancia de vida a los anestesiólogos, que sepan que van a una valoración preanestésica con la finalidad de detectar alguna situación que sea posible corregirla para llevar al paciente a la cirugía en condiciones adecuadas. Y obviamente todo el proceso anestesiológico se desarrolle de una manera segura y pues al final obtener los resultados que todos buscamos, tanto los cirujanos como los anestesiólogos, cualquier equipo médico, que es tener una satisfacción postquirúrgica adecuada de nuestros pacientes, que al paciente le vaya muy bien, que se recupere pronto, que se levante rápido a caminar, que no tenga dolor y que su evolución sea satisfactoria. Y también es importante que sepan que esta valoración preanestésica es solamente para cirugías selectivas. En el caso de una cirugía de urgencia, el proceso anestesiológico prácticamente es el mismo, excepto la valoración preanestésica de un consultorio. ¿Por qué? Porque el paciente que es sometido a una cirugía de urgencia cambia todo su contexto. Si hacemos valoraciones, pero ya en el quirófano, y en ese momento los anestesiólogos tenemos que encargarnos de actuar en ese momento para estabilizar al paciente lo más que se pueda para que pueda ser llevado a esa cirugía de urgencia. Es por eso que el anestesiólogo de la actualidad es un excelente anestesiólogo, sino debe de estar ampliamente capacitado en otras áreas de la medicina, como debe de saber y tener conocimientos en terapia intensiva, en nefrología, en cardiología, en medicina interna, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos en el momento del transoperatorio con situaciones de cada uno de esos órganos diferentes que nosotros debemos de saber compensar adecuadamente para ese paciente. Y bueno, por mi parte, esto es lo que se refiere al proceso anestesiológico y por qué es su importancia. En este momento doy la apertura si hubiera alguna pregunta del público que yo pudiera contestar con todo gusto. Estoy abierta a sus preguntas. Hola, buen día. Vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Si quieren ir dejando sus preguntas, pueden ir haciéndolo en la parte del chat. Y bueno, hay algunas que ya han dejado, son comentarios y son maravillosa ponencia. Mis agradecimientos, felicitaciones desde Guatemala. Y hay una persona que pregunta, ¿qué tan cierto es que después de una anestesia como la raquia te va a producir dolor de espalda en un futuro que te va a limitar en tu capacidad física? Esa es una excelente pregunta, qué bueno que me la hicieron y me dan oportunidad de contestarla. La anestesia regional actualmente ya no se llama raquia. La raquia dejó de existir. La raquia existía hace muchos años porque eran unas agujas muy gruesas que al momento de colocar el anestésico en la espalda era hasta cierto punto difícil debido a la rigidez de la aguja y al grosor de la aguja. Por lo tanto, efectivamente ocasionaban malestares en la espalda o incluso lesiones en la columna, en los nervios muy importantes, sobre todo si el paciente tenía alguna particularidad de alguna lesión en su columna, es decir, si el paciente tenía alguna desviación de su columna, alguna hernia de disco, alguna situación que no fue previamente diagnosticada, el uso de estas agujas sí lesionaba. Por eso es que se satanizó tanto tiempo la anestesia en la espalda, lo que antes se llamaba raquia, porque efectivamente provocaba en algunos pacientes, en algunas situaciones, molestias importantes a mucho tiempo. Con la actualidad del desarrollo de tantos dispositivos médicos, las agujas para colocar las anestesias regionales han cambiado. Son unas agujas muy delgadas y las técnicas anestésicas han cambiado. Ahora se utilizan ultrasonidos y neuroestimuladores que nos ayudan a guiar la punción de una manera más sensible y con más seguridad, tratando de, por así decirlo, incidir en los tejidos de una manera más suave y no ocasionar molestias. Estas agujas
en la actualidad son desechables y no son reutilizables y no provocan molestia posterior después de la anestesia regional, que puede ser un bloqueo subaracnoideo o un bloqueo peridural. Si el paciente llega a presentar problemas posteriormente, hay que buscar la causa. Estoy hablando en pacientes que no tengan lesiones en su columna, porque si un paciente tiene una lesión en su columna, de hecho, se pone un poquito el signo de interrogación para abordarle la espalda o la columna en una anestesia regional. Por eso es la valoración preanestésica. En la valoración preanestésica revisamos si el paciente tiene ya instrumentaciones previas de la columna, tiene escoliosis, tiene hernias, tiene alguna situación que nos rigidez, artritis. Entonces, desde ese momento detectamos y decimos, aunque las agujas sean delgaditas y aunque las técnicas hayan evolucionado, el paciente no es candidato a recibir una anestesia en su espalda. Entonces, se cambia por una anestesia general. Ahora bien, en los pacientes con sus columnas sanas, que son llevados a una anestesia regional en su espalda, no debe de existir dolor por las técnicas anestésicas tan evolucionadas que acabo de mencionar y el tipo de agujas que utilizamos. Si el paciente tuviera dolor, hay que buscar que no tenga una hernia de disco no diagnosticada, que esté con sobrepeso en un momento dado y eso sea lo que pudiera llevar al dolor de la espalda en un momento dado posteriormente al paciente. Por ejemplo, las pacientes embarazadas, tienen una exacerbación de su columna lumbar por el peso del embarazo. Entonces, muchas veces a esas pacientes se les tiene que dar anestesia regional. Después del bloqueo, suelen decir que les duele la espalda, pero no es por el bloqueo, es porque posteriormente ya sale nace el bebé, ya sea por parto cesárea, después de la anestesia regional. Como la columna se acentuó tanto, los músculos se jalaron, puede haber algunas pequeñas hernias no diagnosticadas y el cuerpo tiene que ir otra vez acostumbrándose su columna a volver a su estado normal anterior al embarazo y puede haber dolor en la espalda y entonces las personas lo pueden relacionar con el bloqueo de la anestesia regional. Las complicaciones de una anestesia regional pueden ser una cefalea pospunción, que le duela la cabeza al paciente después por alguna situación que son múltiples y diversas las causas, pero pudiera ser, y también son tratables y son diagnosticadas a tiempo por parte de los anestesiólogos y al paciente le va bien posteriormente, le damos tratamiento en caso de que eso llegara a suceder. O bien algún hematoma en la columna, pero esto pudiera ser por situaciones ajenas a la técnica anestésica, sino más bien debidas al paciente. Pacientes que están con anticoagulantes orales que no fueron suspendidos no son candidatos a anestesias regionales, precisamente por esta situación, porque pudiera haber sangrados en la columna que condicionaran a una posible complicación del paciente y no sería propiamente un dolor en la espalda, sino serían otro tipo de signos y síntomas que tendría el paciente y que serían en agudo. Y bueno, eso también ya sería motivo de otra charla, pero normalmente no debe de doler. Y si doliera, repito, habría que buscar otras causas, ciática, malas posiciones, sobrepeso, etcétera. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Evelia. Estamos muy agradecidos con su participación. La mayoría son felicitaciones en el chat. Hay otra pregunta y comenta Socorro. ¿Qué pasa si cuando realizan anestesia epidural le dan a la dura madre qué síntomas tiene el paciente y su tratamiento cuál es? Muy bien, es lo que les mencionaba ahorita hace ratito, que pudiera haber dolor de cabeza. Ese es el principal síntoma y tiene una característica muy particular. La persona, cuando está acostada totalmente sin almohada, no tiene dolor de cabeza. En cuanto se incorpora, comienza con el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser de diferentes intensidades, puede ir desde leve, moderado o severo, y el severo puede acompañarse de mareos, náuseas, vómito. Y el dolor de cabeza por lo regular tiene una característica muy particular que puede ser que inicie en la parte posterior, irse presentando y jalando hacia la frente. Eso es debido a que por alguna situación con la aguja, esa sí es un poquito más gruesecita, se pudo haber rasgado un poquito la dura madre. Por ahí, esa dura madre es una capita que está dividiendo, por así decirlo, el espacio
donde pasa el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en el cerebro, baja por toda la médula, llega hasta la parte baja de la columna, a las raíces nerviosas, ahí se reabsorbe y se regresa al cerebro. Está haciendo todo este tiempo un círculo, este líquido cefalorraquídeo. Al haber una pequeña fuga de ese líquido, aunque sea pequeña, llega un momento en el que puede haber una, por así decirlo, desamortiguación en el cerebro. Por eso es que cuando estamos en la posición sedente, por la gravedad, el cerebro va hacia abajo y hay una irritación en la parte posterior y empieza el dolor de cabeza. Me acuesto y se me quita porque ya no tengo la fuerza de la gravedad. ¿Qué sucede con ese agujerito que se generó con la aguja de manera no intencionada? Bueno, se tiene que cicatrizar hasta que selle. Se tarda aproximadamente de 7 a 8 días el cuerpo por sí solo en hacer la cicatrización. Dependiendo del grado de dolor de cabeza que tenga el paciente, son las intervenciones que como anestesiólogos vamos a ofrecer para quitarle ese dolor de cabeza. Hay 3 intervenciones prácticamente. La primera, que es la más básica, es un manejo que nosotros llamamos conservador, que consiste en darle al paciente muchos líquidos, medicamentos para el manejo del dolor de cabeza, indicarle al paciente que esté la mayor parte del tiempo acostadito para darle la oportunidad al paciente de que en el lapso de 7 a 8 días solito cicatrice y desaparezcan los síntomas. El segundo abordaje, vamos a ir por niveles, eso es lo básico, lo menos invasivo. El segundo abordaje, escalando hacia arriba, es un bloqueo. Esto implica volver a picar la espalda del paciente y colocarle en el mismo sitio un líquido, que es solución fisiológica, el cual aumentaría un poquito la presión de esa fuga en la dura madre y sellaría un poquito más rápido esa fuga. Eso lo hacemos cuando los pacientes pueden tener cefaleas de grados moderados. Y bueno, el dolor de cabeza con este tipo de bloqueos suele disminuir en las primeras horas después del bloqueo terapéutico, hasta mejor un día o 2 días después. Damos también fármacos aunados, esperando que se selle esa apertura que se generó por la aguja y que cicatrice y deje de doler su cabeza del paciente. Si el paciente está muy sintomático y tiene un dolor muy importante, náuseas, vómito, obviamente el manejo conservador va a tardar más tiempo en hacer efecto, lo cual quiere decir que podemos escalar en los modelos de bloqueos terapéuticos que estamos dando y vamos al tercer paso o al último nivel, que es el bloqueo terapéutico, a lo que le llamamos un bloqueo hemático o un bloqueo sanguíneo o un parche hemático, como mucha gente lo pueda conocer también. Es volver a picar la espalda y en vez de colocar solución fisiológica, colocamos X cantidad de sangre. Por lo regular son entre 15 y 20 mililitros de sangre, dependiendo de la superficie corporal del paciente, de la talla, etcétera. Es la cantidad de sangre que podemos colocar y esa sangre se extrae del mismo paciente. Se le está extrayendo por una vía, con todas las técnicas estériles, se nos pasa en ese momento y se coloca. Como la sangre tiene mayor espesor, por así decirlo, que las soluciones, bueno, en teoría hace como un parche y sella más rápido esa apertura de la dura madre. Por lo tanto, el cese del dolor de cabeza es inmediato cuando colocamos el parche hemático. Sí hay que tener en consideración que estos 2 últimos bloqueos que yo menciono, el bloqueo hídrico o parche hídrico y el bloqueo hemático o parche hemático, no son tan inocuos porque implica volver a picar la espalda y si por algún motivo el paciente tiene alguna dificultad técnica en la colocación de la anestesia previamente que eso originó tal vez la punción de la dura madre, habría que considerar el riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque puede hacer una compresión medular que posteriormente el paciente tenga complicaciones hasta de no poder llegar a caminar. Por eso es que debemos de ser muy cautelosos en qué tratamiento le vamos a dar al paciente dependiendo de los signos y síntomas clínicos que tenga el paciente con la cefalea postpunción y evaluar muy bien su estado físico y de su columna para poder decir
le doy manejo conservador, le explico bien al paciente que no le va a pasar nada, que se le va a sellar solamente 8 días, sí va a tener dolor de cabeza, pero le voy a dar otros fármacos que me van a ayudar a que baje el dolor de cabeza. O bien, es tan intenso que sí vale la pena arriesgarse, no tiene ninguna complicación ni ningún problema en la columna. ¿Puedo darle el parche hemático? Sí, sí puedo darle el parche hemático y le evito los fármacos 8 días y el paciente se recupera más pronto. Esto lo debe definir muy bien el especialista en anestesiología que fue el responsable de la anestesia en su momento. Muy bien, gracias por resolver esta duda. Y tenemos otra de Araceli Guadalupe Briceño. ¿Es posible que el catéter peridural llegue a lastimar posquirúrgico cuando dejan bomba home pump o jeringa? No, el catéter peridural queda en un espacio que va antes de la dura madre y el catéter peridural no debe de lastimar ninguna raíz nerviosa ni nada si quedó debidamente colocado. Hay ocasiones en que el catéter sí puede quedar un poquito, como son muy flexibles, cuando se pasa en el catéter se puede desviar un poquito y puede quedar como poquito rozando algún nervio y eso posteriormente pueda generar algún como sensación de calambrito, pero se retira el catéter. Normalmente cuando hacemos esos procedimientos les estamos preguntando a los pacientes, ¿siente calambre? ¿No lo siente? ¿En qué parte de su pierna la está sintiendo? ¿En el talón? Etcétera, para darnos también una idea. Ahora, si el bloqueo se está colocando con neuroestimulador o con ultrasonido, obviamente el catéter es mejormente guiado y no debe de quedar rozando ningún nervio. Se coloca con una bomba home pump con diversos medicamentos con la finalidad de que el paciente no tenga dolor posoperatorio. Entonces, el catéter es inocuo y no debe de llegar a molestar, no debe de molestar. Si estuviera molestando, hay que avisar porque entonces el catéter migró, se movió por alguna situación o está ahí picando alguna raíz nerviosa y da esa sensación de calambre o de hormigueo, perdón, de calambre o de quemazón en la pierna. El hormigueo puede ser debido a los fármacos anestésicos, o algún calambre o alguna sensación de quemazón o de ardor en la pierna, hay que avisar inmediatamente al anestesiólogo y lo único que debe de hacer es retirar un poquito más el catéter para que no esté rozando esta raíz nerviosa y pueda seguir el fármaco por la home pump pasando y el paciente tenga un bienestar en su recuperación y no tenga dolor. Muchas gracias, doctora. Hasta ahorita son todas las preguntas que tenemos. Okay. Nada más nos comenta Selene. Muy buena información. Y bueno, antes de despedirnos, invitarlos a que se registren a la 7ª edición de Medical Expo los días 29, 30 y 31 de octubre. En el chat está apareciendo el registro y también por el chat ya pueden obtener su constancia. Ya se las han estado dejando en diversos comentarios para que puedan descargarla. Y bueno, sin más, felicitar igual de nuevo a las madres el día de hoy, en su día, igual agradecer a todas las personas que estuvieron aquí conectadas con la doctora y felicitándola y también a los que dejaron sus comentarios en el chat. Muchas gracias por estar aquí hoy y doctora, no sé si quiera compartirnos una conclusión de despedida. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de Medical Expo y sobre todo gracias a todo el público que tuve y cualquier situación que deseen o tengan dudas pueden encontrarme en la Asociación de Anestesiólogos del Estado de Jalisco y con todo gusto podemos resolverles, ayudar cualquier situación, no solamente a la comunidad de médicos, enfermeras, a la población gremial en la salud, sino a cualquier población en general. Y bueno, feliz día a todas las madres, que se la pasen muy bonito. Gracias por habernos dado este tiempo y muchísimas gracias y me despido de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes en los próximos webinarios de Medical Expo. Buen día a todos. En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento.
Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad.